Listo. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de lo que son los criterios de evaluación financiera. ¿M? Y en este tercer corte en general vamos a estar trabajando el análisis que hacemos a partir de los estados financieros y el flujo de caja libre y del accionista que ya han proyectado. ¿M? Brevemente vimos algo del valor presente neto, de la TIR, pero no es lo único que vamos a utilizar. Vamos a mezclar un poco algunos criterios como tal para evaluar la viabilidad del proyecto y otros criterios que aquí me voy a volver un poquito a administración financiera, análisis financiero, ya un poco para analizar la gestión, para hacer un análisis financiero del proyecto independientemente de que sea viable o no sea viable. Son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Hoy nos vamos a centrar en esos criterios de evaluación financiera. Esas diapositivas están en el Drive y por si acaso voy a estar utilizando, no sé, lo que fue el desarrollo del segundo examen para esos cálculos que vamos a hacer. Está lo que se conoce como el payback simple o compuesto, que no es más que el periodo de recuperación de la inversión. Ustedes como inversionistas, a ustedes por supuesto les interesa que el proyecto sea rentable, todo eso, pero no es lo único. También me interesa saber a mí como inversionista en qué momento recupero la inversión. Puede ser muy rentable el proyecto, pero si se va a demorar el retorno de la inversión, puede llegar a perder un poquito de valor, pues de interés para mí como inversionista. Caso contrario, de pronto un proyecto no es tan rentable como otros, pero quizás su periodo de recuperación es muy pronto. Yo podría decidir de pronto jugármela invirtiendo ahí, diciendo, bueno, si de pronto no gano mucho, pero igual en, no sé, cuestión de unos pocos meses voy a recuperar el dinero, de pronto sí lo hago. Ahora, cuando calculamos el periodo de recuperación, simplemente nos va a indicar eso: cuántos años, cuántos meses nos tardamos en recuperar el dinero que invertimos. No va a ser para tomar la decisión de si invierto o no invierto. Ahí sí va a ser muy subjetivo dependiendo de cada inversionista. Puede que para un proyecto el periodo de recuperación sea 3 años y para algunos inversionistas sea un periodo aceptable y para otros no. Esa parte de lo elijo o no lo elijo por el periodo de recuperación sí es un poco subjetivo. Así que por lo pronto solo vamos a calcularlo. Lo podemos hacer de manera simple o compuesta. ¿Cómo es simple? Sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y compuesto, pues vamos a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, trayendo esos flujos a valor presente. Voy a empezar por lo simple. Y no les coloqué fórmula, creo, no. Entonces, primero, ¿qué flujo de caja voy a tener presente para ese cálculo? Aquí voy a tener en cuenta ¿dónde está el patrimonio? Ok, capital social. Voy a tener en cuenta la cantidad de dinero que yo invertí, es decir, el capital social. ¿Contra qué flujo lo voy a comparar? Aquí ya no es el flujo de caja libre. Ese es el flujo de caja del proyecto. Pero recuerden que el flujo que queda posiblemente para repartir entre los accionistas
es el flujo de caja del accionista, que es el flujo de caja después de cubrir las obligaciones financieras. Sí, listo. Entonces, yo voy a comparar, repito, el valor del capital social, lo que coloqué en el año 0, contra el flujo de caja del accionista en los años siguientes. Listo, es lo primero. Siempre, independientemente si es simple o es compuesto. Entonces, voy a colocar aquí el flujo de caja para PayPal. Pues aquí va a ser menos el valor del capital social y aclaro, lo traje de allá porque aunque aquí está esos menos 150, no siempre coincide este menos 150, bueno, este valor de aquí, el flujo de caja del accionista, con lo que yo coloqué. Pueden comparar algunos de los ejercicios que hemos hecho y no siempre el valor del flujo de caja del accionista está así, incluso muchas veces queda positivo. Depende en qué se haya gastado el dinero tanto del capital social como en los préstamos. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta. Regálenme un momento, lo cuarto. Y voy a darme cuenta en qué momento recupero la inversión. Voy a hacer algo en este momento muy sencillo para luego sí pasar. Invertí 150 en el 2022, tendría que colocar otros 145, es decir, todavía no lo he recuperado, por el contrario, me hacen falta 295 millones, 2023 tengo que colocar otros 20, es decir, ya voy en menos 315 millones, 2024 tengo un flujo de 341 millones, es decir, ahí ya lo he recuperado, me hacían falta 315 y aquí el flujo fue 341. Es decir, lo recupero en 2024. ¿Hasta ahí está claro? ¿En qué momento de 2024? Porque podría ser al principio, al final, en la mitad. Entonces lo que hacemos ahí es tomar una proporción de cuánto dinero me hacía falta recuperar en ese año, cuál fue el flujo total de ese año, del flujo de caja del accionista, y saco una proporción. Voy a poner un ejemplo sencillo. Me hacían falta recuperar 100 millones y el flujo de caja del accionista de ese año fueron 120 millones. Sacando una proporción, yo puedo asumir que lo recuperé en octubre, en el mes 10 de ese año. Claro, no siempre me va a dar la cuenta así tan fácil ni tan exacta. Aquí voy a colocar cuánto me falta por recuperar. Lo mismo que yo hice mentalmente, pues lo voy a colocar acá en el Excel. Entonces va a ser este más
lo que me falta por recuperar. Los 295 aquí, ¿cuánto me falta recuperar? Lo que traía acá más este flujo, 315. Bueno, podría arrastrarlo todo. Aquí ya no me falta por recuperar, aquí me sobran 25 millones. Entonces ahí es donde identifico, es en este año, para este periodo, para este proyecto, cuando voy a recuperar la inversión. Ahora voy a sacar la proporción. Me hacían falta 315 millones y el flujo de ese año fueron 341. Bueno, voy a colocar sería, pues le voy a quitar el signo negativo a ese 315 sobre 341. Es decir, casi finalizando el año. En el 92% de lo transcurrido de ese año es que recupero la inversión. ¿Cómo hago para saber en qué mes? Pues lo multiplico por 12. De 12 meses, ¿cuánto sería el 92%? Ok, en noviembre y un poquito. Algunos podrían dejarlo ahí en noviembre del 2024 aproximadamente. Sin embargo, en el texto, en el Desapag y bueno, en este tema de proyectos, a algunos les gusta especificar qué día. En noviembre, pero mes 11 qué día, 1 de noviembre, 30 de noviembre. Entonces vamos a hacer muy similar a como lo hicimos aquí para ver en qué mes. Voy a tomar esos decimales, ese 0,09, y lo voy a multiplicar por 30. El mes completo serían 30 días. ¿Cuántos días sería el 0,09 de un mes? Entonces voy a tomar esto menos 11 para tomar solo los decimales y lo multiplico por 30. Ya ahí sí lo dejamos al tercer día, pues. Entonces podemos decir que al 1, 2, después de 3 años, 11 meses, bueno, 3 días. No sé, lo están haciendo, solo están viendo, espero, sigo. Sí, profe, pues lo estamos haciendo, pero pues ya. Listo, ¿alguien necesita que espere? ¿Tiene preguntas? ¿Que me paren alguna celda? ¿O todo claro hasta ahí? Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero trayendo cada uno de los flujos
a valor presente. ¿Y con qué tasa lo vamos a traer? Con el costo de capital. Entonces voy a colocar aquí el flujo de carga para payback compuesto. Entonces, este flujo yo le voy a traer ¿cuántos periodos? 1, de 2022 a 2021. Este ¿cuántos? 2, este 3, 4, 5. Y es lo que voy a hacer. Pues este 0. ¿Con qué? Con la fórmula de valor presente, sin ningún problema. ¿Qué tasa? El costo capital, que lo tenemos por acá. Lo fijo, siempre va a ser la misma. Número de periodos, pues voy a seleccionar este que tengo acá y lo arrastro. Pago 0. Valor futuro, quiero que me lo traiga con el mismo signo que lo tengo, entonces le voy a colocar menos y ese flujo y tipo final. Por supuesto, los 150 me lo dejó igual. Y estos sí van a cambiar. Ya cada uno de estos flujos está en el 2021. Voy a dejarlo ahí un momento. Y voy a hacer el mismo análisis. ¿Cuánto me hace falta? Por ejemplo, me hace falta menos, pero ahora, aquí en este año, todavía me hace falta. Quiere decir, ya no recupero la inversión en 2024. Aquí ya me sobra, es decir, la recupero en 2025. Siempre debe pasar que el periodo de recuperación compuesto es mayor que el simple, e incluso puede pasar que tal vez simple, digo, recupero la inversión, no sé, 3 años, 11 meses, 3 días, y puede pasar que compuesto ni siquiera recupere la inversión. Uy, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué proporción de 2025? Pues me hacían falta 85 millones y el flujo de 2025 fue 271. Empezando 2025. Igual, multiplico ese por 12. En
tercer mes, ¿en qué día? Voy a coger solo el decimal, el 0,7, entonces cojo este, menos 3 por 30, 23 días. Entonces ya no serían 3 años, sino en el cuarto año. Ok, perdón, corrijo. Son 2 años completos, 11 meses, 3 días, sí, en el 2024. Se va todo 2022, 23, 24, sí. Y no me habían dicho nada. 3 años, 3 meses, 23 días. Si ustedes quisieran, ese sí no lo dejo formulado, porque a veces no se entiende el concepto, y pues se queda formulado, pues ya no necesitan entenderlo, pero el punto es, si ustedes quisieran, se puede dejar formulado para que nada, ahí solito les arroje la respuesta tanto simple como compuesto. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Profe, una pregunta, digamos que, o sea que el año, digamos, 0, ese no se tiene en cuenta. No, o sea, ahí estamos, por ejemplo, aquí estamos ubicados en diciembre de 2021. Iniciamos operaciones en enero del 2022. Todo eso lo tenemos al final de cada año. Distinto, pero bueno, no quiero confundirlos, pero distinto, sí. Ejemplo, estamos iniciando, pusimos el capital en enero del 2022, y ese sería el año 0, pero sería muy similar el análisis. Solo que estoy corrido un mes, por ejemplo. Algo así como si no tuviera los flujos vencidos sino anticipados. El punto es que aquí tengo la periodicidad anual. Tengo a diciembre de 2021, 22, 23. Y estoy trayendo todo, pues haciéndolo compuesto a este momento. Estoy asumiendo que en diciembre del 2021 fue que hice la inversión y que inicié operaciones en enero del 2022. Sería muy distinto también si estuviéramos hablando de un proyecto que puede pasar en el que hay un periodo largo en el que no se empiezan a generar ingresos, sino, no sé, estoy adecuando, voy a montar un club, y no me refiero pues a, luego con respecto a una discoteca, de pronto a colocar un par de luces, sonido y ya, sino un club pues de esos que lleva diseño interiores, muchas de esas cosas que el montaje puede tardar meses, o la construcción de un centro comercial que puede tardar incluso años, depende. Ya serían casos muy específicos, en los que, no sé, podemos tener varios meses o varios años en que no vamos a tener ni siquiera ventas.
sino todo el flujo de caja va a ser negativo. Pero ¿qué particularidad tendría? Pues que tendría varios años con flujo de caja de accionista negativos como hasta aquí. En este caso no fue porque no hubiéramos iniciado operaciones, sino por las obligaciones financieras. Por las obligaciones financieras que teníamos en particular esos 2 años. Pero supongamos ese caso. No sé, estoy montando un club y son 2 años, mejor dicho, de adecuar el sitio, no sé si han estado en, bueno, un club o lo que sea en ese tipo de proyectos que de verdad se lleva harto tiempo la adecuación. Pues nada, podría tener aquí varios años con flujo de caja negativo y ya, pero el análisis sería el mismo. En el común de los proyectos, desde el primer año, digo en el común de los proyectos que es rápido el montaje, desde el primer año empiezo con flujo de caja de accionista positivo, así sea pequeño, pero positivo. Entonces es común encontrar, listo, aquí el flujo de caja de accionista negativo porque estoy colocando el valor del capital de la inversión, y de aquí en adelante positivos, y igual depende de qué tan pequeño, puede que no lo recupero después de 5 años, en el primer año, al segundo año. Pero ya, digamos que eso, si se llegan a enfrentar laboralmente a un tema de esos, no sé, en mi experiencia diría que el mismo proyecto les va mostrando cómo va quedando ese flujo de caja y el análisis que tienen que hacer. ¿Sí? No sé si sí o no. Profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, eso sería lo del periodo de recuperación, que espero que también lo tengan en su proyecto. Aquí nos vamos con, esto va a ser un poco repaso, valor presente neto. Ya lo habíamos calculado. Voy a suponer que no hay dudas, pero si las tienen, con confianza. Ahí sí, sobre el flujo de caja libre, porque ya no estoy evaluando, ya no me estoy evaluando a mí como inversionista, sino al proyecto, y voy a determinar si es viable o no es viable. Ok, me faltó. Recuerden, si el valor presente neto es positivo, mayor que 0, el proyecto es viable. Si es igual a 0, me es indiferente. Puede que sí, puede que no. Y si es negativo, definitivamente no es viable. ¿Qué me está mostrando ese valor presente neto? El valor que está generando el proyecto actualmente. Entonces podríamos decir que actualmente ese proyecto está generando 520 millones. Si es igual a 0, mejor dicho, exactamente igual a 0, podría tomarlo, podría no tomarlo. O sea, está bien si lo tomo, pero pues si es igual a 0, recuerden que es cuando la tasa interna de retorno es igual al costo de capital, ¿no? O sea, estoy obteniendo exactamente mi costo de capital, de rentabilidad. Y si es negativo, pues no estoy generando valor, sino por el contrario estoy destruyendo valor, no me conviene. Cuando uno empieza a formular un proyecto, empezamos con unos supuestos, no sé, voy a vender tanto, mi margen es de tanto, voy a pagar a proveedores
de la forma que sea, llegamos a unas cifras y empezamos a hacer ajustes. Yo no sé si alguno en su proyecto ya calculó el valor presente neto. Podría pasar que sea negativo. Uno revisa si por algún lado se puede hacer un ajuste, pero ojo, un ajuste justificable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo márgenes del 30, 35, 25. Un ajuste para subir ese valor presente neto sería decir, no, pues el margen ya no va a ser del 30 sino el 40. Y matemáticamente está bien y me puede llegar a disparar el valor presente neto. Pero salgámonos un poco del Excel y pongámonos en la situación de que de verdad estamos evaluando un proyecto, que tenemos que emitir un concepto con responsabilidad. Y si yo digo que el margen se puede subir del 30 al 40, es porque de verdad se puede lograr. No sé, por el incremento del precio, porque cambio el proveedor y me da un menor valor, porque estoy reduciendo costos indirectos de fabricación, bueno, por muchas cosas, pero que sí se dé en la realidad. No que lo puse en el Excel y me digan, bueno, ¿y cómo vamos a lograr ese incremento del margen bruto? No sé, no tengo ni idea, y de pronto no se podía. A eso me refiero con revisamos si es posible hacer ajustes para mejorar el valor presente neto en caso de que sea negativo. Hacemos todos los ajustes, listo. Si me dio el valor presente neto positivo, perfecto. Si es viable, era cuestión de unos ajustes. Pero si ya después de realizar todos los ajustes, los posibles ajustes que se pueden llevar a cabo, me sigue dando que el valor presente neto es negativo, una posibilidad es que pues sí, el proyecto definitivamente no sea viable. No sé, de pronto cuando lo tenía aquí en la cabeza era una idea maravillosa, pero no sé, ya aterrizando las cifras, los costos, cómo se va a desarrollar el proyecto, no, realmente no era tan buena la idea. Es una posibilidad, ¿no? Por eso es que aquí determinamos si es viable, no es viable. No se trata de que siempre tengamos que hacer que sea viable, ¿no? Eso es el valor presente neto. ¿Tienen alguna pregunta del valor presente neto? No. Listo, nos vamos con la tasa interna de retorno. Como ya habíamos dicho, es la rentabilidad real del proyecto. No me interesa ir al cálculo manual, lo podemos hacer con esta misma fórmula. Entonces, por ejemplo, de este proyecto diríamos que su rentabilidad real es del 37,53%. Les dije clases atrás que íbamos a manejar también unos límites, así como con el costo de capital. ¿Cuál es la idea de la tasa interna de retorno del proyecto de ustedes? Que por lo menos sea igual al WACC, es decir, que sea viable, y exagerado que sea el doble. A veces uno plantea, no sé, el proyecto y valor presente neto positivo, tasa interna de retorno mayor al costo de capital, pero se van a mirar unas tasas internas de retorno altísimas, que ya hacen desconfiar del proyecto, uno, en cuanto a la legalidad, o sea, de verdad, pues se los pongo así, sin entrar en nombres. Pirámides por lo general dan 10% de retorno mensual. Estamos hablando en promedio como del
que 120 algo por ciento efectivo anual. Una pirámide, algo ilegal, no quiero entrar en nombres, discusiones de qué negocios son, pero algo sospechoso, algo ilegal, da una rentabilidad 120%. Y a veces uno se encuentra con unas tasas internas de retorno 150, 200%, una cosa así que uno dice, no, es que mejor dicho, ni una pirámide da eso. A veces igual, si yo tengo un valor presente neto de pronto negativo y hago ajustes para que suba el margen, que suba las ventas, bueno, lo que sea, asimismo yo hago ajustes. Si de pronto, listo, me dio el valor presente neto positivo, pero tengo una tasa interna de retorno muy alta, ok, voy a tratar de aterrizarlo un poco más. Ahí es un poco más sencillo, es más fácil decir, no, mi margen ya no va a ser del 30, sino del 20, por ejemplo, porque ahí sí ya puede depender más de mí, no sé, tenía un precio de 30.000, voy a colocar un precio de 25.000 y listo, o de 20.000, yo estoy definiendo el precio. A diferencia de querer subir el margen, claro, yo puedo subir el precio, pero recuerden, devolviéndome al tema de elasticidad de la demanda, ese incremento del precio posiblemente me repercuta en una disminución de las ventas. Entonces yo no puedo coger solo y subo el precio y mantengo el mismo volumen de ventas, pero de pronto sí puedo decir, bajo el precio, de pronto no me interesa incrementar las ventas, listo, solo voy a bajar el precio y dejo ese volumen de ventas. Lo puedo hacer sin ningún problema. Podría ser, bueno, lo más fácil es manipular lo que tiene que ver con el margen, tanto para subir como para bajar. Cuando yo logro subir o bajar el margen, el impacto sobre la tasa interna de retorno llega a ser altico, ya sea subir o bajar los precios o los costos. Por supuesto, las cantidades vendidas también afectan, solo que en menor proporción que el margen. Los gastos también, obviamente, ya va a afectar menos, pero igual. Ejemplo, tenía un margen, una TIR altísima y de pronto yo digo, no sé, puedo darme el lujo de contratar a otra persona, pues si se necesita, ¿no? Si definitivamente no se necesita, no me voy a poner a contratar a lo loco solo para bajar la TIR. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Que lo ideal sería entre el WACC y 2 veces el WACC. Si yo tengo un WACC del 10%, lo ideal sería que la TIR estuviera entre 10 y 20%. Si tengo un WACC de 20%, pues lo ideal sería que la TIR estuviera entre el 20 y el 40%. En 8 días, me voy a adelantar un poquito a lo que les voy a decir al final, pero en 8 días voy a estar revisando los cálculos de cada uno de los proyectos de ustedes. Algunos tal vez les puse, tal vez no, por ejemplo, del cálculo del WACC de su proyecto en ese taller, que ojo con el cálculo, con la fórmula, porque algunos tenían mal la fórmula de CAPM y de WACC. Es lo primero, debo asegurarme que mi WACC, que mi costo de capital está bien calculado. Ya una vez revisado el costo de capital, pues ahí sí paso a revisar la TIR. No tiene ningún sentido que yo me ponga a hacer ajustes en la TIR comparándolo contra el costo de capital y de pronto mi costo de capital estaba mal calculado. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta de la TIR? Bueno, y el criterio de evaluación de la TIR, ¿cuál es? Si la TIR es mayor o igual al costo de capital, es viable. Si es menor que el costo de capital, no es viable. Recuerden que es la rentabilidad real del proyecto.
y el costo de capital es lo mínimo que yo espero del proyecto. Si tengo un WACC de 15% y tengo una tasa interna de retorno del 12%, el proyecto me está generando menos del costo que yo estoy asumiendo. Por eso les digo que entre el WACC y 2 veces el WACC. Creo que a veces se me mezclan las clases, discúlpenme, no sé si les dije, usualmente se complementan el criterio de valor presente neto y de la TIR, es decir, con un valor presente neto positivo tengo una tasa interna de retorno mayor al costo de capital. En algunas excepciones no se complementan, es decir, podría encontrarme un valor presente neto positivo y una tasa interna de retorno menor que el WACC. Si les llega a pasar, hablamos. Pero pues eso todavía tiene una amplia discusión a nivel académico, a nivel laboral. Si eso pasa, ¿qué hago? ¿Por cuál me voy? ¿Por el valor presente neto? ¿Por la TIR? Afortunadamente también existen otros criterios para elegir el proyecto. Pero por lo pronto asumamos que se les va a complementar. ¿Tienen preguntas o está todo claro hasta ahí? Bueno, creo que está. Profe, una pregunta. Sí. Los comentarios en el WAC que usted dijo que revisó los trabajos, ¿lo colocó dentro del Excel o en el Meet? En el Teams. En el Teams. Cuando, okay. Bueno, en ocasiones yo califico y no les envío comentarios. En ocasiones sí. ¿De qué depende un poco? Extraoficialmente de cómo esté de tiempo. Pero en este momento hago el comentario general. Sé que me encontré con algunos que más allá del número, porque recuerden, yo les dije debe estar entre tanto y tanto, pero más allá del número que habían obtenido, tenían errores en el cálculo. Ejemplo, un error que recuerdo ahorita: fórmula del CAPM, tasa libre de riesgo más la beta por la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Y no sé, voy a suponer que de pronto se les corrió, no se dieron cuenta y tenían listo tasa libre de riesgo más la beta pero tenían la rentabilidad del mercado menos la beta, no menos la tasa libre de riesgo. Y no, solo por eso les va a cambiar muchísimo el número. Otro error que me encontré, que en su momento les dije de manera general, la beta no es un porcentaje. Si ustedes encuentran, no sé, que su beta es 1,20, es 1,20, no 1,20%, que algunos le agregaron el porcentaje, y pues total les va a cambiar muchísimo el resultado. Empezando porque una beta 1,20% es como si yo dijera una beta de 0,012, o sea, mejor dicho, casi de cero la beta, es decir, un proyecto sin riesgo prácticamente. Cuando una beta de 1,2 me indica cierto riesgo un poquito alto. Igual, si yo coloco la beta en porcentaje, me va a cambiar muchísimo el resultado, solo por eso, porque a la final, cuando yo sumo más beta por lo que sea, yo no le estoy sumando casi nada, 0,0 algo por otra cosa, no va a tener mucho impacto en la tasa libre de riesgo. ¿Sí, Nicolás? Profe, otra pregunta. De lo que usted nos mostraba, lo de flujo y toda esa parte que nos está explicando, eso toca ya comenzar a realizarlo, ¿cierto? O sea, para sacar todo ese procedimiento de las ventas, todos los estados, eso ya toca comenzar a realizarlo, ¿cierto? Sí, ya ahorita al final hablamos de eso, pero sí. No hablé al principio porque habían muy pocos,
Bueno, ya más o menos sí. Entonces ya pues lo dejo para el final. ¿Listo? Vale, profe. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Nos quedan dos criterios que son el índice de rentabilidad. Ya vamos a ver el otro. ¿Qué es ese índice de rentabilidad? El promedio de las utilidades sobre el capital invertido. Nosotros podríamos hallar un índice de rentabilidad para cada año. La utilidad del 2022 sobre el capital invertido, y así para 2023, 24, 25, los años que fueran. Pero aquí lo vamos a expresar en un solo número, en un promedio. Por ejemplo, voy a colocar por aquí promedio de las utilidades. ¿Qué voy a promediar? Me voy al estado de resultados. Me voy a promediar las utilidades de los años en que hubo operación. Y ahí tengo el numerador. ¿Sobre qué? Sobre el capital invertido. Es decir, en este caso voy a dividir ese 273 sobre los 150. Aquí pues me dio una cosa altísima, pero pues ese es. En promedio, ¿qué me muestra? En promedio cada año, ¿qué rentabilidad está generando sobre el capital invertido, sobre el capital social? Yo hago las modificaciones que sean necesarias en la información, en el proyecto, para ajustar costo de capital y tasa interna de retorno. Ya una vez tengan esos dos valores dentro de los rangos que dijimos, el resto lo dejo quieto. Me haya dado poquito, me haya dado mucho. Aquí por ejemplo teníamos un costo de capital de 19,32, es decir, sí está dentro de lo que dijimos, habíamos dicho entre el 9 y el 25. Por ende la tasa interna de retorno de este proyecto debería estar entre 19,32 y 38,64, lo tengo 37,53, está bien. Entonces listo, a esto no tengo que hacerle ninguna modificación. Cuando ustedes veían análisis financiero, se asemeja un poco este índice de rentabilidad a lo que sería el cálculo del ROE, solo que en el ROE que tomamos la utilidad neta sobre el total del patrimonio. Aquí lo estamos tomando primero, no año por año, sino promedio de todos los años y sobre el capital social. Digamos que se asemeja entonces un poco más a algo que yo no lo trabajo en análisis financiero, sino más en valoración de empresas, lo que tiene que ver con el ROCE, el retorno sobre el capital social, por sus siglas en inglés. Y este no es criterio de decisión de ¿es viable? No es viable. Complementa, pero ya, no me va a decir sí o no.
¿Y qué me falta? Yo creo que recuerdan de matemáticas financieras, la gran mayoría creo que vio con Gabriel, el CAUE, y tal vez hacían distintos ejercicios, ya sea para revisar ingresos o revisar costos de maquinaria. Aquí hacemos exactamente lo mismo. ¿Con qué? Con el flujo de caja libre. Es decir, nosotros hallamos un flujo de caja libre que todos los años varía. En 2021 de menos 870, luego de 187, 312, bueno, así. Lo que hacemos con el CAO es expresar, valga la redundancia, de manera equivalente pero uniforme ese flujo de caja libre. Entonces, en vez de decir este año fue de 187, este de 312, este de 470, llegamos a un valor que nos, ejemplo, 50 millones. Ok, podemos decir que ese flujo de caja libre que tenemos expresado en distintos valores sería equivalente a decir que el flujo de caja libre de todos los años es de 50. Usualmente, ¿para qué se utiliza ese CAUE? Y yo creo que ustedes recuerdan en matemáticas financieras cuando voy a comparar distintos proyectos que tienen distinta periodicidad, por ejemplo, que tienen distintos flujos, que de pronto a simple vista de pronto se inclina uno por uno y resulta que no, el otro era mejor. En este momento no lo vamos a comparar contra otro proyecto, pero sí vamos a obtener esa cifra. Entonces, si yo quiero expresar esto de manera equivalente, ¿qué era lo que hacía en matemáticas financieras? Primero hallaba un solo valor, ¿cierto? Ya sea que llevara todo a valor futuro o a valor presente. Aquí ya lo hicimos, ya trajimos todo ese flujo a valor presente. Es nuestro valor presente neto. Entonces, ¿qué nos queda? Llevarlo a lo que sería el equivalente de, como el proyecto es de 5 años, a 5 cuotas iguales. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Con la fórmula de pago, como si yo fuera ya la cuota fija de un préstamo. ¿A qué tasa? Igual al costo de capital. ¿Cuántos periodos? 5, los de la operación. ¿Y qué voy a tener de valor actual? El valor presente neto. Lo voy a colocar negativo para que me arroje el valor con el mismo signo. De valor futuro 0 y tipo final de periodo. Y yo puedo decir que el flujo de caja libre que tuve en este proyecto, podemos decir que es equivalente a que todos los años tuviera un flujo de caja libre de 171 millones, 171,4 millones. Una vez más, no es criterio de decisión de es viable, no es viable. Sería un referente en caso de que yo fuera a comparar con otros proyectos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿No?
Bueno, estos son todos los criterios de evaluación financiera. Ojo, no es lo único de análisis financiero que vamos a utilizar. Como les dije, lo vamos a complementar ya con algo de análisis financiero. La próxima clase vamos a ver lo que es la determinación del punto de equilibrio, el análisis de la identidad DuPont y un análisis de rentabilidad para complementar este análisis. Para algunos será repaso, para otros no, depende pues como hayan visto análisis financiero. Ahora sí paso a qué sigue en este corte, próximas clases. Bueno, este documento lo tienen en el Drive. Entonces, excepto si tienen que hacer correcciones de lo que fue entrega 1 y 2, ojo, más allá de lo que yo les haya dicho o no, de pronto ustedes revisando determinan, hagamos este ajuste, cambiemos esto, lo que sea, excepto que tengan que hacer esas modificaciones. Para la entrega final, ¿qué hace falta? Sumarle lo financiero, y por supuesto emitir las conclusiones, bueno, todas esas cosas. Ahora, hay algo respecto a los que van a participar en la feria empresarial, que yo les dije, vayan a participar o no, pues igual le voy a pedir esto a todo el mundo. Les subí también este documento que fue el que enviaron del consultorio. Entonces, todos para el 2 de noviembre deben elaborar un video máximo de 3 minutos en el cual presenten su proyecto, anticipándome algunas preguntas. ¿Tienen que salir todos en el video? No. Ustedes determinan cómo presentan su proyecto. Es más, podrían llegar a hacerlo sin que salga ninguno, que salgan todos. Bueno, ustedes revisan. Les sugiero, por ejemplo, que encuentren uno en YouTube, videos de presentaciones corporativas de distintas empresas, Colombina, Nutresa, en fin. Buscan así, video, presentación corporativa X empresa, y no sale pues el socio, el gerente explicando. Claro, estamos hablando de empresas que tienen un montón de presupuesto, departamento de marketing, un montón de cosas para hacer unos ciertos videos. No les ando diciendo que lleguen pues a invertir, que no quiero que inviertan dinero pues de hecho desarrollando el video, pero el punto es, siéntanse libres de hacerlo. O sea, quiero que se salgan de tengo que hacer una presentación para la materia, sino realmente cómo presentarían el proyecto, que llame la atención y que sea claro, ¿no? La presentación la información del proyecto, de qué se trata, que lo vea una persona ajena a su equipo de trabajo y le quede claro de qué se trata el proyecto. Y enviar un resumen ejecutivo del proyecto en letra Arial 10 de máximo 3 hojas, en donde se planteen los objetivos, justificación de la inversión. Yo les decía el semestre pasado, del semestre pasado lo cambiaron. El semestre pasado iba un poco con diseño y eran más hojas, en fin, que por eso yo les iba pidiendo que armaran ese aparte. Dijeron Arial 10, máximo 3 hojas, sale. Por eso le añadí eso de ahí. Lo pueden extraer del documento resumen que han venido trabajando. Repito, a menos que haya que cambiar algo, casi que pueden hacer un copiar, pegar de ese resumen que trabajaron.
más los aspectos financieros, ¿no? Que ojo, los aspectos financieros no estamos hablando de un copiar y pegar los estados financieros, no, uno coloca la principal información. Igual pueden irse a informes de gestión de cualquier empresa pues que lo tenga pública, hay muchas. Claro, estamos hablando de informes de gestión como de ciento y punta de páginas, pero en un principio de lo financiero, por lo general en 1 o 2 páginas, pues porque le colocan diseño y dibujitos y más cosas, destacan las principales cifras. Eso es lo que debe ir ahí, no que peguen pues todos los estados financieros, flujo de caja, todos los cálculos, no. Pero para todo eso, entonces aquí va, les pido que para dentro de 8 días tengan los estados financieros de su proyecto, les coloqué anualizados y si el proyecto lo requiere mensualizados también. Vamos a trabajar todo anualizado, pero cuando yo les empecé a explicar mensual, yo les dije, bueno, uno, depende de cómo se esté manejando el proyecto, a veces resulta más fácil empezar a plantearlo mensual, por cómo se manejan las ventas, por los salarios, a veces cuando no, en estos meses tengo tantos empleados y en estos meses contrato más, aquí contrato menos, por distintas situaciones a veces resulta mucho más práctico hacerlo mes a mes y después lo anualizo, que igual no, pues ya teniendo todo mensual, anualizarlo no es problema. Dos, a veces, yo les he dicho, a veces hay clientes que le piden a uno mensual, sin ningún problema podría hacerlo uno anual por el tipo de negocio, pero el cliente quiere mensual también para verlo ahí e ir haciendo un control, una comparación mes a mes de este fue el presupuesto, esto fue lo ejecutado, y pues bueno, en esos casos yo hago caso, entonces lo hago mensual y anual. Pero siempre uno con que calcula el flujo de caja libre, con que haya el valor presente neto, la tasa interna de retorno, absolutamente todo lo que vimos con los estados financieros anualizados. Entonces ustedes deciden, no, nosotros lo estamos trabajando mensual y lo anualizamos, perfecto. No, nosotros estamos trabajando todo anual, perfecto. No todos los proyectos son iguales. El flujo de caja libre, flujo de caja del accionista, esto ya lo habíamos visto, aquí le sumé lo que vimos hoy, le sumé lo que vamos a ver la próxima clase, esa medición de riesgo todavía no, esa después. Si alcanzamos la vemos en 8 días, si no, pero la coloqué para que no se me olvide que también lo vamos a trabajar. En 8, el lunes, vemos lo que les digo, punto de equilibrio, análisis Dupont, análisis de rentabilidad. El jueves como tal no vamos a ver tema nuevo, pues espero explicarles medición de riesgo, pero si alcanzo bien, si no, no me importa revisarlo después. Es decir, no sé, tengo en mente gastarme 10 minutos con cada equipo. Si lo logro, maravilloso. Si no sé, con alguno me gasté 20, no me importa, no lo quiero revisar de afán. Quiero ver qué tienen y más allá, ojo, más allá de una nota, de verdad quiero colaborarles, pues si hay que hacer ajustes, ya sea, no sé, que está mal un cálculo, que tenemos esto muy alto y no sabemos por dónde ajustarlo, o al revés lo tenemos muy bajo, lo que sea. Pero para eso, por supuesto, pues requiero que lo traigan ya hecho. Ahí sí voy a mirar grupo por grupo. Y eso es lo que les coloqué ahí. Todavía no les coloqué como tal de la tercera entrega. Bueno, respecto a esta entrega de acá, que les coloqué un pie de página, pero por si acaso, quienes participan en la feria lo tienen que enviar al
consultorio empresarial y con copia a mi correo. Quienes no, pues únicamente a mí. Ojo, no se vayan a poner todos a enviarlo al consultorio, solo los que participan en la feria, al consultorio con copia a mí, y los que no, solo a mi correo. Todavía no les coloqué la tercera entrega, pero ya teniendo esto, casi que a lo que habían hecho en la segunda entrega, es sumarle lo financiero, ok, de pronto un poquito más amplio que lo que se colocó en este documento. Me refiero un poquito más amplio a las conclusiones, el análisis quizás que se haga, pero mejor dicho, yo en el lugar de ustedes no me preocuparía tanto por la tercera entrega, teniendo esto, mejor dicho, teniendo en 8 días ya los estados financieros, y eso para empezar a hacer ajustes en el resto del corte. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Dios mío, están muy callados. Pues nada. Ok, estaba viendo la hora. O hablé muy rápido o preguntaron un poco, no sé qué pasó. Si no tienen preguntas, comentarios, pues ya había terminado por hoy. Lo que es esta clase y la próxima, no les voy a colocar taller ni quiz. O sea, quiero que se concentren en esos estados financieros, modificaciones que vayan a realizar a lo que fue segunda entrega. Y ya después del jueves de la próxima semana, ahí sí ya empezamos a trabajar en clase, talleres y demás. Profe, qué pena. Sí. Este video y la demás parte del taller se hay que entregar a... Ahorita se lo coloca o en el correo solamente para esta parte. No, en el correo solamente. Ok. Y aclaro, para mí es más fácil en Teams, efectivamente, para calificar y todo eso. Pero ¿por qué les pongo solo en el correo y eso? Porque no sé, no quiero que pase que de pronto lo subieron a Teams y quienes tenían que enviar al consultorio de pronto se les olvidó. No quiero que pase eso, entonces por eso les puse solo a los correos, pues. Listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algo que agregar, algo que quieran que revisemos?